Uy. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, para quienes recién están sintonizando, no me conocen, soy prisionero del insomnio. Me disculpo para los que me conocen, me disculpo por estas semanas de ausencia. He tenido algunas cosas con las que lidiar, definitivamente, y bueno, han sido algunos problemas, no voy a explicar, no voy a andar demasiado en ellos, pero espero volver con fuerza, ¿no? A veces es complicado, pero estoy intentando hacerlo. En mi otro canal también incluso me he ausentado por 2 semanas. Voy a sacar un nuevo video el día de mañana en mi canal Relatos Insomnes, ¿no? Y voy a tratar, como dije, de reiniciar la lectura del semanario en este canal y también mi blog pues, de opiniones slash entrevistas. Aunque lo de las entrevistas, claro, se me hace un poquito complicado por tema de logística. Bien, primero que nada quería, antes de pasar a la lectura, quería dar mi apoyo a lo que son las manifestaciones, las marchas que están teniendo los transportistas. Yo no sé si lo he mencionado alguna vez, pero en algún momento los transportistas, no sé, colectiveros, la verdad es que a mí me caían mal, sobre todo en mis tiempos de universitario, ¿no? Pero eso no significa, puedo reconocer que muchos de ellos son redes considerados con el usuario, pero eso no significa que esté a favor de lo que les está pasando, de que los extorsionen, que los finiquiten, ¿no? Que básicamente les quiten la vida, ¿no? Por 5 7 soles, sí, y aunque fuera por 1 millón, o sea, simplemente no está bien, ¿no? Y estos actos criminales suceden por, una vez más, esta ley de protección a los criminales que el Congreso de la República, avalado por Dina Boluarte, ha promulgado. Esto no debería seguir pasando. De hecho, vi que el primer día de la marcha llegaron hasta el Congreso, hablaron y pues uno podía hacer de otra manera. Montoya pechó a uno de los líderes pues, de estos transportistas, lo cual me parece, no es de extrañar en Montoya, ¿no? Ese tipo tiene hablar canallesco, pues no matonesco, y no es de extrañar de un militarote como él, ¿no? Muy bien. Ese es el semanario de Hildebrand en sus 13 del día de ayer, 11 de octubre del año 2024. Habló la calle. El paro de transporte pone en jaque a la coalición corrupta que desde el Palacio y el Congreso provoca y polariza al país. La intimidación no sirvió de mucho y ahora parece que la jornada de protesta podría extenderse. ¿Por qué votaron a Marita Barreto? Golpe de Lampa, el 1,5 millones que se perdió en Palacio, brevísima historia del Perú. Sin embargo, los que voy a tocar ahorita habló la calle, justamente un recuento del movimiento que ha habido en contra del gobierno, justamente defendiéndose de lo que son las extorsiones. También voy a hablar de Marita Barreto. Voy a tocar otra noticia, también ligada al Perú, ¿no? Que es, no sale en titulares, pero... no, sí, perdón, golpe de Lampa, justamente, ¿no? Golpe de Lampa, lo que está pasando con el Congreso, cómo están copando las instituciones. Voy a tocar una que habla sobre lo que está pasando en el copamiento del territorio palestino por parte de Israel. Ustedes saben que ese tema a mí me importa mucho. Y por último, matices de Hitler. Muy bien. Vamos a comenzar con Habló la calle. Aquí está, ¿no? Justamente esto que también se va a marchar el día de hoy, ¿no? Esta es por Alonso Zambrano. Abro comillas. Yo estoy aquí por mi hijo, dice Eber Berríos Abad. Son las 2 de la tarde del día jueves. El hombre de 56 años camina rápido por la avenida Bancay rumbo a Plaza 2 de Mayo. Carga una pancarta recién impresa en la que se lee, abro comillas, no quedará impune. Rundan Berríos Pajuelo, 27 de agosto de 2024. Basta de extorsión y asesinatos.
Es uno de los miles de transportistas que participó en el paro de ayer jueves. A las manifestaciones se sumaron también varios gremios de comerciantes de los mercados. Berríos perdió a su hijo hace menos de 2 meses. Fue acribillado por 2 sicarios en Comas, en uno de los paraderos de la empresa de transportes El Mandarino. 8 disparos acabaron con la vida de su primogénito. Abro comillas. 2 semanas antes de ser asesinado, me dijo que 2 mototaxistas lo habían amenazado porque el dueño de la empresa se negaba a pagar cupo. Mi familia hasta ahora no puede superar su muerte. Este Congreso debería hacer leyes contra los delincuentes, pero hace todo lo contrario, dice Berríos. Abro comillas. El paro ha sido contundente e invasivo. Rechazamos lo que ha hecho el premier Gustavo Adrianzen de que solo somos una minoría. El señor vive en otra realidad. La ola de crímenes se ha desbordado. Es por eso que salimos a reclamar para que no haya ni un muerto más, dice Walter Carrera Álvarez, presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales, ASOTRANI. Antes de seguir, vean bien esto, ¿no? La gente que está declarando, este patita con esta inscripción, no sé si se ve bien acá en la cámara, ¿no? Pero sí, el descontento popular pues es palpable. Y yo no, una vez más, sí, lo que dice el señor es cierto. Los congresistas, Dina Boluarte, parecen vivir en una realidad paralela. Yo diría que están todo el día, no sé, porque no entiendo. Bueno, sí lo entiendo. El otro día veía un video que hablaba sobre dictaduras y una de las cosas que creo que lo mencioné en otro video, decían de que para que una dictadura funcione, el país tiene que estar constantemente en una suerte de caos, ¿no? Justamente porque la gente no sabe a dónde ir, qué ver, qué no ver, ¿no? Y de hecho, algo que me olvidé de mencionar al principio fue que ayer yo estaba en la calle, ayer yo salí con un amigo a comer pescadito. Y recuerdo que yo no sabía que jugaba Perú ayer, no lo sabía, sinceramente. Me dice, oye, hoy jugaba Perú. Y ellos nos parábamos, vimos que Perú había ganado. Yo no soy muy de ver fútbol, la verdad. No, veo el Mundial por el nivel, ¿no? Y veo el Mundial, creo que también lo había mencionado en otro video, sin tener un bando. Veo porque me gusta ver el fútbol en ese caso, ¿no? Y cuando yo salí, caminé, porque caminé desde el centro hasta mi casa, ¿no? Quería caminar. Veía a la gente cómo salía con sus camisetas y todo. Y no es por ser aguafiestas, ¿ya? Pero yo pensaba cuán sencillo es adormecer a la gente con este tipo de espectáculos y que no se den cuenta que poco a poco, como los sapos las ranas que me dicen que las meten en la olla de agua fría y poco a poco el agua se calienta, no es en el agua caliente, ¿no? Porque si no saldrían, sino en el agua fría poco a poco se calienta y las ranas no se dan cuenta que se están muriendo hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Como esas distracciones nos alejan de lo que realmente importa en estos momentos, que estamos poco a poco en un régimen de lo más dictatorial y que están matando gente, están matando gente, gente está siendo extorsionada, está siendo asesinada todo el tiempo. El ministro del Interior dice que los informales organizamos el paro, pero eso se trata de ser formal o informal. Estamos hablando de vidas que son arrebatadas por no pagar cupos de 7 soles, dice Julio Campos Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. Esas son otras imágenes, ¿no? Acá las ven. Abro comillas de nuevo. Hemos estado callados mucho tiempo y lo único que ha hecho este gobierno es burlarse de nosotros, dice Miguel Palomino Pedraza, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú. Perdón, un momentito, mi gato quiere entrar. Entra. Los gremios transportistas tienen 2 exigencias. Que se derogue la ley 32108, que entre otras cosas no permite los allanamientos hasta que el sospechoso cuente con un abogado, y que se reformule el proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Abro comillas. El proyecto sobre terrorismo urbano que quiere aprobar el Congreso está tipificando como delitos con penas entre 10 y 15 años a quienes participen en protestas. Eso vulnera nuestros derechos constitucionales, dice Walter Carrera. Esa es otra cosa, ¿no?
poco a poco la idea de protestar contra el gobierno se va a volver un delito. Ya hemos hablado en el canal de cómo ahora se le está dando a la policía potestad para investigar, para conducir investigaciones, lo cual es un desastre. Pero ahora que encima la protesta como tal sea un delito, esto más claro no puede ser. Abro comillas. Luego de la primera fecha de paro, el 26 de septiembre, el Ejecutivo salió con la medida populista de dictar estado de emergencia, pero no ha servido de nada. Desde esa fecha hemos tenido 15 muertos más por extorsiones y sicariato, dice Carrera. Otra vez, abro comillas. Hoy han desplegado 15.000 policías en un solo día para evitar que la gente proteste por un reclamo justo. Y los otros días, ¿dónde están esos miles de policías? Eso demuestra la incapacidad del Ministerio del Interior, dice Edgar Víctor Galarza, secretario general de la Asociación de Transportes Unidos. Y eso se parece a cuando Dina Boluarte sacó a los tombos, ¿no?, con una demostración de fuerza en contra justamente de las marchas, ¿no? O sea, para algunas cosas, ya, estado de emergencia se dice, pero no se soluciona absolutamente nada. Pero para proteger a congresistas, para proteger a la presidenta, ves una caravana, pues, de policías, de militares, y luego no quieren que la gente se indigne. No entiendo una vez más esa lógica. Abro comillas. Aquí en la protesta también hay madres y familiares de víctimas del sicariato y la extorsión que han salido a marchar, dice Julio Campos de la Alianza Nacional de Transportistas. Al paro se han sumado los principales mercados de la capital, entre ellos Unicachi, Huamantanga, Central y la Federación de Empresarios de Gamarra, entre otras organizaciones. Apoyamos el paro porque las extorsiones nos están afectando a todos. Tenemos comerciantes escondidos que temen por sus vidas. Los delincuentes hacen reglaje y les mandan fotos de sus hijos para que paguen cupos, dice Catherine Gómez, administradora del mercado Huamantanga, que aglomera a 2.500 puestos de comerciantes. Gómez asegura que el estado de emergencia dictado por el Ejecutivo no sirve para nada. Abro comillas. Puente Piedra es uno de los distritos que está en estado de emergencia. Sin embargo, no han parado las extorsiones, dice la dirigente. Desde el Ejecutivo respondieron al paro minimizando el número de asistentes y su repercusión. Eran las 7 de la noche cuando el primer ministro, Gustavo Adrianzen, apareció en conferencia de prensa. El discurso apuntó a atacar a los dirigentes que organizaron la significativa protesta. Abro comillas. Creemos que esto forma parte de una maniobra vil para desestabilizar el país, dijo el premier, quien acusó a los gremios de tener agendas políticas. A ver, no entiendo. Eso me llama la atención y me molesta bastante también. Cuando estos no sé, ¿cómo se llama? No, pseudo ciudadanos dicen, no, que hay una agenda política. Primero, ¿qué es él? Es un político. Todo acto que uno hace, una protesta, una declaración, todo acto es político. ¿De qué demonios está hablando? Obviamente. Y por otro lado, ya político o no, la gente está hablando sobre, oye, ¿sabes qué? No quiero perder la vida en una extorsión. No entiendo de qué demonios está hablando este tipo. Fuera, o sea, no entiendo, si tanto le molesta la política, que deje de ser político él. No, que agenda politizada. Tú también tienes una agenda politizada. O sea, de verdad me parece, como digo, un despropósito, una estupidez lo que está diciendo este tipo, ¿no? La verdad. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el ministro Fujitrol, también hizo lo suyo durante la conferencia de prensa y señaló que los medios de comunicación que difundían fake news podrían estar cometiendo un acto delictivo. Al cierre de este informe se reportaron 13 detenidos durante las manifestaciones. El problema es que la estúpida intervención de Gansén y la provocación de Santibáñez han dado sus frutos. Ahora los impulsores del paro aspiran a extenderlo a 72 horas y hacerlo aún más sólido. Efectivamente, ¿no? Y de hecho, si ustedes han estado atentos a las noticias, habrán escuchado esto de terrorismo de imagen, por ejemplo. Miren lo que quieren hacer. Eso es muy, muy peligroso. Bueno, todas las cosas que he estado comentando, que está comentando, son peligrosas, ¿no?
esto de tratar de desprestigiar a cualquier intento de la prensa, de la prensa independiente, por denunciar lo que está pasando. O sea, cualquier denuncia hacia el gobierno va a ser ahora terrorismo de imagen. Y sabemos lo fetichistas que son, no sé, el Congreso, la presidenta, con la palabra terrorismo, la derecha bruta de chorada. Terrorismo es el caballito de batalla que hemos tenido hace años. Cualquier cosa, cualquier oponente, terrorista, terrorista, terrorista. En una entrevista que le hacen a Julian Assange, una persona que también de la cual yo he hablado en el canal cuando he leído el semanario, un filósofo que me vacila bastante, Slavoj Žižek, le dice a él de que, bueno, tú eres terrorista como Gandhi fue terrorista en su momento, ¿no? Y es porque mucha gente utiliza el mote terrorista para desprestigiar a quien amenaza el status quo, a quien amenaza el orden que está en esos momentos imperando. Pero no nos equivoquemos, ¿no? El orden que impera en un momento dado no significa que sea el mejor. Lo legal no siempre es moral. Yo también creo que he hablado de eso en algún momento. No, aquí no. No lo meto canal. Hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? Y una ley injusta no tiene por qué ser obedecida. Así que, sinceramente, la próxima vez que alguien diga terrorista, hay que mirarlo con suspicacia. La verdad, ¿no? Bien. Nos vamos a otra noticia. Esto. Barreto fuera. Esta es por Américo Zambrano. Perdón, un momentito. Un funcionario que fue parte de la organización mafiosa dirigida por Patricia Benavides suspende por 6 meses a Marita Barreto, la fiscal que más temían la señora que va a Palacio y su hermano Nicanor. La reciente y abrupta suspensión de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales que tenía a su cargo la investigación a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, representa un episodio crucial, si no el definitivo, en un plan calculado para obstruir a la justicia y desmantelar los avances logrados por la Fiscalía. La estrategia empezó a tomar forma en abril pasado, cuando Inspectoría General de la Policía suspendió al coronel PNP Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, DIVIAC. O sea, de verdad, lo que no puedo resistir es, miren la foto de Dina. O sea, Dina sigue, bueno, esto parecería superficial, pero no lo es. O sea, que Dina siga operándose en la cara, ¿no? Para mí es sistemático de algo más. Es sistemático de cuáles son sus verdaderos intereses una vez que ha llegado a la presidencia. Lo que a ella le interesa no es realmente mejorar el país. Eso le sobra, ¿no? Lo que le interesa es su imagen, ¿no? Lo que le interesa es la apariencia, aparentar, ¿no? Cómo las pulsiones de las personas realmente se revelan cuando alguien, por ejemplo, tiene poder o cuando alguien pasa una situación complicada, una situación difícil. En este caso, Dina Boluarte, parece que su sueño de siempre fue verse regia, ¿no? No le importan los muertos, no le importan los desaparecidos, no le importa, ¿cómo se llama?, la persecución de la prensa. Lo que le importa es verse bien. Bien por ella. Pero la verdad es que preferiría que se viera bien en la cárcel, ¿no? Sinceramente. Menos de un mes después, en mayo, el gobierno de Boluarte ejecutó otro golpe decisivo, la desactivación del equipo especial de la policía, un cuerpo de élite liderado por Colchado y que trabajaba en estrecha colaboración con el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, bajo la dirección de Barreto. La desactivación del equipo especial de la policía dio paso a lo que muchos interpretan como una campaña sistemática de persecución dirigida contra el coronel Harvey Colchado y varios de los agentes bajo su mando. En tiempo récord, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió investigaciones disciplinarias y procesos internos no solo contra Colchado,
sino también contra otros 4 efectivos que participaron en el allanamiento de la vivienda y en la oficina de la presidenta en el Palacio de Gobierno. La situación se agudiza cuando algunos de estos efectivos fueron apartados de la DIVIAC y por decisión del alto mando policial trasladados a comisarías, donde su labor ha quedado limitada a tareas administrativas de rango menor, según documentos revisados por este semanario. Con Colchado y sus agentes más cercanos fuera de la DIVIAC, el gobierno y los políticos sometidos a la investigación enfrentaban un único pero significativo obstáculo: la fiscal Marita Barreto. A pesar de la feroz campaña de desprestigio que enfrentó, orquestada por medios alineados con la ultraderecha y con los grupos que controlan el Congreso, la fiscal Marita Barreto se mantuvo en el cargo, resistiendo crecientes presiones que la dejaban cada vez más debilitada. Sin embargo, lo que no anticipaba era que su mayor amenaza procedía de dentro de su propia institución. El miércoles 2 de octubre, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, encabezada por la fiscal Delia Espinosa, dio inicio a una investigación preliminar contra Marita Barreto por presuntamente haber filtrado información confidencial a Carlos Paredes, director del programa Contracorriente de Willax TV. Según Paredes, la reunión con Barreto tuvo lugar el 1 de septiembre de 2023 en un parque cercano a su residencia en Jesús María, donde ella supuestamente le proporcionó detalles reservados sobre una investigación en curso contra el congresista de izquierda Guillermo Bermejo, quien enfrenta acusaciones de pertenencia al terrorismo. Permítame un segundo. Estoy con una alergia terrible. Y para aquellos que, bueno, les incomoda, sorry. Pero estoy con una alergia, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ok. Perdón un momentito. Se cae. A ver. Paredes grabó esa conversación y un año después ha decidido hacer uso de este material para acusar a Barreto públicamente de filtrar información de manera interesada y diferenciada. Por su parte, Bermejo también ha denunciado a Barreto por presuntos delitos de revelación indebida de identidad y omisión, rehusamiento o demora en la realización de actos funcionales. Bermejo presentó como pruebas que sustentan su demanda las entrevistas posteriores que la coordinadora del EFICOP brindó a diversos medios de comunicación. En su denuncia, Bermejo exigió que Barreto sea suspendida del cargo, que allenen su domicilio y oficina fiscal y que incauten su ordenador. A ver. A mí me llama la atención cómo, por ejemplo, Bermejo, que se supone que es un congresista de izquierda originalmente y todo, ¿no?, pone de lado los intereses de la mayoría del país, ¿no?, del pueblo que él representa, cuando su pellejo está en la línea de fuego, ¿no? Por último, si él no debe, si él no la debe, como dicen, si él no la debe, no la teme, o sea, si él fuera inocente, ¿no?, ¿por qué no deja que la investigación siga su curso con una fiscal que claramente es idónea en el cargo, ¿no?, que estaba haciendo las cosas bien? Pero no, él prefiere simplemente, ¿sabes qué? Hay que fregar también porque mi pellejo está en juego. Y a mí eso me parece, pues, bastante detestable, deja bastante que desear realmente. Pero ya hemos hablado de eso. Como se llama, Fuerza Popular, ¿no?, y Perú Libre básicamente son, pues, extremos que se acercan, ¿no? Por eso se habla del fujicerronismo, básicamente, ¿no? Esta idea que son enemigos, no, la verdad que no. No, ahorita, básicamente, prácticamente todo el Congreso es un solo pacto. No les importa lo que dice la gente y lo que les interesa es mantenerse en sus curules, mantener el poder, mantener sus ventajas. La fiscal suprema Delia Espinosa estableció un plazo de 60 días. Vamos a Perdón un momento. Me da una alergia bien fuerte hoy día. No es infección, es alergia. Es
es la humedad de Lima. Es terrible para mí. La fiscal suprema Delia Espinosa estableció un plazo de 60 días para recolectar información y evaluar si el caso ameritaba el archivo o la formalización de la investigación. Durante ese lapso, según la resolución de su despacho, se buscará establecer si las acciones de Barreto constituyen una violación a las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos en el manejo de la información sensible. Barreto, en teoría, tenía por lo menos 2 meses para organizar su defensa mientras continuaba al frente del EFICOP. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ANCMP, que dirige Juan Antonio Fernández Gerí, entró en escena y cambió el escenario. Esta organización, la Autoridad Nacional de Control, inició un proceso disciplinario contra Marita Barreto y ordenó su separación inmediata del cargo de fiscal superior, coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, por un periodo de 6 meses. Esta decisión, justificada como una medida preventiva para evitar cualquier interferencia en la investigación, fue adoptada sin que se le solicitara a Barreto presentar sus descargos. En un comunicado dirigido a la opinión pública, Barreto anunció su intención de apelar la decisión, calificándola de arbitraria y desproporcionada. Abro comillas. Nunca en la historia del país se ha conformado un equipo de fiscales y policías para investigar la corrupción y la criminalidad más alta en las más altas esferas del poder público. Por ello, los hechos imputados no se corresponden con la medida desproporcionada de apartarme del EFICOP, argumentó. La ANCMP está dirigida por Juan Antonio Fernández Gerí, quien, a pesar de enfrentar varias investigaciones en la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, por supuestos vínculos en un complot contra el fiscal de coordinador del equipo especial Lavajato, Rafael Vela, sorprendentemente se mantiene en su cargo. En diciembre de 2023, Jaime Villanueva, ex asesor principal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se acogió a la colaboración eficaz y declaró al EFICOP que el exministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado José Luis Aullón concertaron y coordinaron con Fernández Gerí la sanción de 8 meses y 15 días de suspensión al fiscal Vela, buscando su expulsión de las fiscalías de lavado de activos. En su declaración, Jaime Villanueva aseguró que Patricia Benavides fue nombrada fiscal suprema gracias a las influencias de sus amigos Garrido Leca y Aullón, quienes mantenían contactos significativos dentro de la Junta Nacional de Justicia. Según Villanueva, en retribución por este apoyo, Benavides acordó designar a Garrido Leca y Aullón como sus intermediarios ante Antonio Fernández Gerí, con el objetivo de asegurar la suspensión del fiscal Rafael Vela. Las confesiones de Jaime Villanueva llevaron al EFICOP a incorporar a Garrido Leca y Aullón en el esquema de la presunta organización criminal encabezada por Patricia Benavides. De igual manera, esas declaraciones obligaron a la Junta Nacional de Justicia a abrir una investigación preliminar contra Antonio Fernández Gerí. Un detalle conecta a José Luis Aullón, el intermediario de Benavides y Fernández Gerí, con el gobierno actual. En diciembre pasado, el EFICOP, con la colaboración de la DIVIAC, allanó los inmuebles de Garrido Leca y Aullón. Durante esta diligencia, Aullón estuvo acompañado por su abogado, Mateo Castañeda, quien también se desempeñó como defensor de la presidenta Dina Boluarte en la investigación por el caso Rolex. El EFICOP ha identificado a Mateo Castañeda como parte de la presunta organización criminal conocida como los Waikis en la sombra, cuya figura central es Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. La salida de la fiscal Marita Barreto, junto con la suspensión del coronel Harvey Colchado y el debilitamiento de la DIVIAC, transforma el escenario que estamos viendo con las investigaciones, y abre otra vez la puerta a la impunidad. Pues sí. Bueno.
¿Saben qué me llama la atención? De verdad que todo esto está pasando de manera muy, muy clara, ¿no? O sea, yo sé que la mitad, no, quizás no la mitad del país, no creo, pero mucha gente del país simplemente le importa tres pepinos, ¿no? O cree las paparruchas de Willax. Pero la mayoría de gente, creo yo, ya se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? No hay que ser ciego para darse cuenta que las cosas, los extorsionadores, los robos, la delincuencia están cada vez peor. Tenemos un alcalde recontra corrupto e incapaz, ¿no? Que se la pasa dando premios, recibiendo premios, ¿no? Y yéndose a España o a, ¿cómo se llama? Esos congresos de derecha, ¿no? Tenemos a congresistas como Patricia Chirinos que van a apoyar a Trump y que hace poco ha salido en una entrevista a decir que controlan a la presidenta a la derecha, ¿no? En su seco izquierdoso, ¿no? Con cara de palo. Y tenemos a organismos que sí están investigando el poder, siendo poco a poco desarticulados por el poder. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, vamos a soportar esto, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Bueno, ya, como ni un meme, ¿no? Ya, güey, ya basta, una cosa así. Bien. Golpe de Lampa. Aquí tenemos a Ross Pulgoso, Ross Piliosi, esa foto que le toman me hace reír. Tenemos también a Salwana, pues no, este tipo también está más involucrado. Eso es por Eloy Marchand. Con la complicidad de Boluarte, el Congreso capturado espera completar en las próximas semanas su obra maestra, el sometimiento al estilo fujimorista de todo el sistema de justicia. Se esparce como respuesta a una rebelión creciente entre jueces y fiscales. El Congreso, en cuestión de semanas, concretará un golpe al Estado de Derecho sin precedentes. Está al borde de acaparar el control absoluto del sistema de justicia. La hazaña se la debe a la inquilina de Palacio, Dina Boluarte, y su corte ministerial. El pasado 3 de octubre, jueves 3 de octubre, la organización que controla el Palacio Legislativo y gobierna el país volvió a hacer alarde de su poderío. Le dio 20 días de plazo al Ejecutivo para que presente una reforma del sistema judicial y penitenciario. Se trata, por supuesto, de un reto imposible de cumplir. El ultimátum es solo la coartada para justificar los verdaderos cambios, los que están sazonando la señora K y sus ayudantes de cocina, Pepe Luna y César Acuña. Entre el paro de transportistas y el escándalo Chibolín, la moción con maneras extorsivas pasó desapercibida en los medios de comunicación. Fueron 69 congresistas los que apoyaron la iniciativa preparada por Fuerza Popular. El plazo está corriendo y vence el próximo 23 de octubre. De acuerdo con información obtenida por este semanario, el primer borrador elaborado por el Ejecutivo contempla la reestructuración de la Junta Nacional de Justicia, pone candados a la labor de los fiscales, crea una instancia para el control de los jueces y propone la recomposición de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cuál es el plan del fujimorismo y sus satélites? Darle el puntillazo final al sistema de justicia con 16 proyectos que ya están listos en la Comisión de Constitución. El fujimorismo, con Fernando Rospigliosi a la cabeza, tiene el control del engranaje. El último miércoles, el nuevo chasqui de Keiko dirigió el último golpe al sistema constitucional. El Congreso aprobó 2 cambios clave en el Código Procesal Constitucional. Redujo de 5 a 4 los votos en el TC para aprobar una demanda competencial y prohibió que un juez constitucional pueda paralizar una votación del Parlamento. El objetivo del fujimorismo y sus compinches es adelantarse al próximo fallo del TC sobre la reincorporación de a la Junta Nacional de Justicia de Aldo Vázquez e Inés Tello. Los trascendidos indican que en el TC solo habría 4 votos para darle la razón al Congreso y la destitución de Vázquez y Tello. Si se separa a Tello y Vázquez de la Junta Nacional de Justicia, quedarían nulas las votaciones en las que ambos participan desde marzo, cuando el Congreso los inhabilitó. Entre las votaciones que se verán anuladas está la destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la ratificación por un nuevo periodo de 4 años del jefe de la OMPE, Piero Corbeto. La mugrienta artimaña no es nueva.
Reducir los votos del TC para acomodar las decisiones a su medida ya se hizo en los 90, cuando el Fujimorato corroía todas las instituciones. El caso fue histórico. Se discutía si el expediente de la Cantuta debía juzgarse en el foro militar o civil. Entonces el Congreso cambió la ley orgánica del Poder Judicial para que solo se requerirán 3 votos y no 4 de la Corte Suprema para tomar la decisión. Abro comillas. Hace rato se ha roto el equilibrio de poderes. El Congreso quiere tener el control absoluto y no se trata de un tema de derecha o izquierda. El Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el TC y otras instituciones son cómplices de lo que viene ocurriendo. Han abdicado en sus funciones y decidido ser regidos por el Parlamento, señala Marianela Ledesma, expresidenta del TC. El Congreso, añade Ledesma, hoy legisla para sus propios intereses y la criminalidad. Por eso sacan leyes en favor de la minería ilegal y que debilitan a la policía y fiscalía y desfiguran el concepto de organización criminal. El Congreso, mejor dicho, el AMPA, han tomado el control del país. Y ahora van por las instituciones electorales para perpetuarse así en el poder. Mientras el Congreso no detiene su marcha hacia la captura del sistema de justicia, un grupo de jueces y fiscales han decidido salir a enfrentarlos. El último miércoles, 3 colectivos hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia. La Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas. Los magistrados se oponen a 7 leyes evacuadas por el Parlamento que suponen un golpe a la lucha contra el crimen. Con su promulgación, modificaron los plazos de prescripción, recortaron los tiempos para la colaboración eficaz, limitaron la lucha contra la minería ilegal, blindaron a los partidos políticos de responsabilidad penal, amnistiaron a violadores de derechos humanos y modificaron el concepto de organización criminal. De eso ya hemos hablado. Ha salido, de hecho, una imagen, ¿no? Esto ya la compartí en TikTok. Como voy a hacer un video pequeño en TikTok, ¿no? Si saben que en TikTok estoy como prisionero del insomnio, pueden ver la imagen allí si desean, ¿no? Más claro no puede ser. Abro comillas. Quieren intervenir el Poder Judicial modificando las leyes. Están amenazando a los jueces y quieren que saquemos sentencias en un determinado sentido. Este Congreso está haciendo que el equilibrio de poderes tambalee, sostiene la jueza superior Mariela Rodríguez Vega, otra magistrada que se sumó al plantón. Hay jueces como Miluska Cano que no participaron de la protesta, pero con sus recientes fallos también le han plantado cara al Congreso de Lampa. Cano se negó a aplicar la ley de amnistía y la semana pasada sentenció al marino Alberto Rivera Valdeavellano a 18 años de prisión. Rivera es el autor inmediato del asesinato del periodista Jaime Ayala, de la matanza de 6 evangélicos en Calqui y de más de 60 personas en Huanta, Ayacucho, crímenes perpetrados en 1984. La resistencia será clave en la nueva embestida. Bueno, me da gusto que todavía hayan fiscales, no hayan jueces, hayan personas que todavía pues se preocupan por el país y que tienen principios. Eso es bueno, eso es esperanzador realmente, ¿no? Pero no deberíamos dejarlos solos, ¿no? Ese es el problema también. Bien. Yéndome un poco de Perú. Esta noticia la voy a leer un poco menos. Tierra o muerte, ¿no? De hecho, esta ni siquiera la he subrayado porque ya sé más o menos que voy a leer. Los planes del Gran Israel consisten, según el sionismo extremo, en perpetuar el despojo y en apelar a los colonos armados y dispuestos a borrar del mapa a los palestinos. Este es por Elia Idis. Abro comillas. No dormirán en paz. No permitiré que Gaza duerma en paz. Se escucha gritar a Daniela Weiss. Apodada la madrina, Weiss lidera Nachala, una organización de sionistas que apuesta por borrar del mapa a la población palestina. En enero pasado, Weiss organizó una conferencia con cámaras de televisión para elegir a los primeros colonos que tomarán Gaza. A lo lejos se oyen las bombas que caían en la franja. Gaza es nuestra, celebra Weiss frente a las cámaras de TRT World.
una cadena turca que hizo un reportaje sobre la organización. El estruendo de los bombardeos hace retumbar la sala de conferencias. Weiss parece entusiasmada. El experto Peter Siegel, curtido por 40 años de experiencia, advierte lo que está por venir. Siegel nació en una familia judía sionista. Es por ello una voz especialmente valiosa para entender qué está pasando en Gaza. Siegel sostiene que el proyecto colonial sionista imposibilita deliberadamente la solución de dos estados, abro comillas. Así se ordena el regreso a las fronteras declaradas en 1948, o en el peor de los casos 1967, ¿qué crees que va a pasar con los cientos de miles de colonos que se niegan a retirarse? Tienen entrenamiento militar, armas y el apoyo del público israelí. ¿Acaso el mismo público que apoya la destrucción de casas palestinas va a permitir la demolición de colonias israelíes? Le pregunta Sigal a esta publicación. Abro comillas. Conocí a los palestinos y regresé conmocionado. No sabía que la tierra era robada. No sabía nada sobre la historia palestina, cuenta Sigal, ¿no? Desde entonces se dedicó al activismo pro-palestino. Abro comillas. El sistema jurídico y político israelí está construido para asegurar la expansión de asentamientos de colonos sin posibilidad de posición palestina. Y muchos dicen, Netanyahu no es representante de Israel. Daniela Weiss no representa al país. Pero ¿dónde está el pueblo israelí rebelándose cada vez que se construye una colonia? Quizá como mucho habrá un par de cientos de valerosos, pero eso es todo, continúa Sigal. Los colonos tienen el apoyo del sistema judicial, el apoyo de la élite política y el ejército. Y la solución de un Estado palestino es simplemente imposible, porque Israel jamás aceptaría las condiciones que eso supondría. ¿Está? El proyecto de los colonos es construir el Gran Israel, que incluye territorios palestinos, jordanos, egipcios, libaneses, sirios, iraquíes y sauditas. El modus operandi ha sido el mismo desde el 67 y no difiere mucho de lo que hacen los traficantes de terrenos en Perú. Primero, construyen puestos estratégicos, normalmente en cerros y colinas, en territorio palestino. Abro comillas. Al principio no son más que caravanas o tiendas de campaña, explica al canal TRT World Joel Carmel, un ex soldado israelí. Y luego empiezan a llegar los colonos. Los asentamientos crecen amparados por el gobierno que los provee con armas y entrenamiento militar, y se les permite atacar impunemente a las comunidades palestinas aledañas hasta que las obligan a huir. Abro comillas, no se equivoquen, no se trata de un par de locos en las montañas, es una estrategia estatal para asegurar que no puede haber un Estado palestino, explica Joel Carmel. Hay un señor acá, ¿no? No sé si lo ven, un barbón acá, ¿no? Ponen, ¿no? Abro comillas, tenemos que matar a los árabes, simplemente no hay otra solución, dice a las cámaras de TRT World Yehuda Shimon, líder colono que, en su tiempo libre, lidera excursiones de turistas occidentales por los asentamientos. Maha Hussaini, directora estratégica de la ONG internacional Euromed Human Rights Monitor, publicó en redes sociales, abro comillas, Israel consiguió asesinar a la mayoría de periodistas en el norte de Gaza antes de empezar la nueva fase de la guerra. Los residentes están atrapados y siendo masacrados dentro de sus casas. La mayoría se rehúsa a irse porque saben que no podrán regresar jamás. Comencé a ver la entrevista, la documental, la voy a terminar de ver, voy a comentarla el próximo viernes. Sí. ¿Saben lo que me hace pensar Israel? Me hace pensar al chibolo que le hicieron bullying y que dio un estirón y que en vez de enfrentarse a sus bullies, ¿no? Comienza a bullear a los más débiles, ¿no? Me hace acordar a eso, la verdad, Israel. Y de hecho, por lo poco que he visto, por lo que he leído aquí, por lo poco que he estado viendo, bueno, se sabe, ¿no?
estos patas justifican su brutalidad en la Biblia. Bueno, no en la Biblia, en Torá creo que es, ¿no?, lo que ellos tienen, el Torá. O sea, básicamente Dios nos dijo que esta era nuestra tierra y por eso estamos cumpliendo un mandato divino. Y han logrado pues convencer a leccionar, ¿no?, a la gente, a los jóvenes, en odiar a los palestinos y en creer que sus abusos son un derecho divino. Lo cual me parece, esta idea de, no sé, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no?, que dicen que es de Dostoyevsky, no es de Dostoyevsky, en realidad, no me acuerdo de quién es. En realidad, claro, es al revés. Eso no lo digo yo, lo dice también creo que Zizek. Si Dios existe, todo está permitido. O sea, si crees que Dios existe, todo está permitido. Porque esta gente está matando a personas en nombre de Dios. Y antes que alguien salga, porque algunos dicen, no, pero no, estás ignorando los crímenes de ISIS, qué sé yo. No, nada que ver. No estoy diciendo eso. No, ¿cómo se llama? En los crímenes de uno no niegan los crímenes del otro. Pero Israel, como Estado, está vandalizando, está matando, está cometiendo un genocidio como Estado, apoyado por otros países que se hacen la vista gorda, no censurado por la ONU. Ahora, y ya lo había mencionado, o sea, que tú denuncies esto, ¿te hace antisemita? ¿En qué mundo estamos? Bien, para terminar. Estamos... Brevísima biografía del Perú. Esa es de Hitler, ¿no? Y aquí está también la caricatura, pues, ¿no? Nadie sabe quiénes fuimos realmente ni cuál fue la raíz de todo esto. Los incas, nos decían, fueron nuestros padres. Pero los incas, como los atenienses, duraron poco, unos 150 años. Prefiero creer que más tenemos que ver con los chavín. En todo caso, nos conocen mundialmente por los incas, que conquistaban tierras, exigían la sumisión o la hipocresía del acatamiento, sacrificaban niños y estaban convencidos de que los cerros hablaban. Los incas nos impusieron el silencio y la adaptación. De allí quizá procede el talento del peruano para sobrevivir enmascarado. Los incas crearon una sociedad de clases que privilegiaba la nobleza, la disciplina social y una cierta justicia redistributiva. Aún así terminaron su breve y extendido imperio con una guerra civil librada por dos hijos de Huayna Cápac. En pleno conflicto cainita llegaron los ibéricos con Pizarro a la cabeza. Valverde le mostró la Biblia a Atahualpa, en la misma Biblia que Pizarro, estrictamente analfabeto, tampoco podía leer. Hablaba de Dios y las camorras evangelizadoras, pero lo que querían era el oro. Los ibéricos venían del hambre y la leyenda de ríos auríferos y grandes petos dorados cubriendo a dioses paganos. Perdón, los ibéricos venían del hambre y la leyenda de ríos auríferos y grandes petos dorados cubriendo a dioses paganos los volvió locos. La codicia desdentada derrotó al imperio fugaz. Los ibéricos, con sus cruces en ristre, nos impusieron otros casi 3 siglos de cautela. Fue en esa época donde aprendimos, con doctorado y todo, el arte de hablar a media voz. Somos especialistas en esa materia. Quien no habló a media voz fue Tupac Amaru, que resultó combatido hasta por el cusqueño Mateo Pumacahua Chihuantito y que murió como ya sabemos. 34 años después, a los 74 años, Pumacahua decidió que ya era tiempo de dejar de servir a los españoles y se embarcó en la inverosímil conjura de los hermanos Angulo. Terminó linchado en Sicuani, pero comió criollamente a 2 cachetes. Derrotó a Tupac Amaru en nombre de la península y en la sanidad se sublevó ante el poder colonial. Por lo tanto, también es héroe de la lucha independentista. Pumacahua es de los nuestros. Cuando la España decadente estaba invadida por Napoleón, el cachaco corso, que llegaría a emperador autonombrado aquí en Lima y en algunos lugares de provincias, empezaron a oírse voces que alentaban la causa de la independencia. Llegó un argentino que bebía un poco más de la cuenta y que pensó en un rey para estas tierras. Y después llegó un mulato venezolano que había declarado la guerra a muerte y que la impuso a sangre y fuego. El Perú la adoró y se rindió a sus pies. Cuando dejó el país, los peruanos hicieron lo que suelen hacer cuando les dan la espalda. Lo odiaron.
Pero el odio era recíproco. El mulato nos arrebató tierras y futuro y habló pestes del país que lo había nombrado dictador. Nos impusieron la república, y como la república la habían ganado los militares, fueron ellos los que se hicieron cargo del asunto. Voy a seguir con esto. Está muy bueno, pero básicamente sí, tenemos una historia republicana muy curiosa, ¿no? Hoy día estaba pensando en esto de... Mucha gente dice que todo el pasado fue mejor, nada que ver. Hay cosas del pasado que podemos rescatar, pero hay un montón de cosas, pues, obviamente, que la nostalgia no nos ciegue, ¿no? Realmente, porque cuando nos ponemos nostálgicos no avanzamos. Y pareciera que estamos viviendo una nostalgia de los 90, sinceramente. No debería ser así. Bien, recomiendo la lectura del semanario de Hildebrand. Compren el semanario, son 6 soles. ¿No? Se pueden gastar, como dije, un mostrito, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. El perrito. Y espero verlos en... Espero antes del viernes. Con otro video sobre una reflexión que voy a hacer, ¿no? No prometo nada de todos modos. La verdad es como digo, estaba un poco fregado tiempo, pero voy a intentarlo. Así que nada, ¿cómo se llama? Denle like al video y compártalo y todas esas cosas pues, que uno dice, ¿no? Suscríbanse, ¿no? Y nada, nos vemos en esos días. Cuídense.